cómo disminuir los casos de embarazo que afectan el proyecto de vida de niñas y adolescentes en Colombia. Doctora Viviana. Pues yo realmente creo que definitivamente con educación y con adecuada formación y atendiendo debidamente la situación social que viven muchas de las regiones, que viven muchas de estas niñas y adolescentes de diversas formas, atacadas por la pobreza, la violencia, los conflictos, y por una sociedad que en cierta forma no las ha protegido debidamente. Entonces creo que sí tenemos que volver a hacer un esquema de protección que haga que esas niñas además no terminen por fuera del sistema educativo, reproduciendo un esquema de pobreza y de exclusión mucho más fuerte y más grave. Muchas gracias, doctora Sandra Borda. ¿Qué le responde la chica de Dibuya, la niña de Dibuya? Yo a eso solamente añadiría que tenemos que acabar con la impunidad en los casos de abuso sexual. Estos embarazos de niñas y adolescentes, en la gran mayoría de los casos, son el resultado de relaciones que se tienen con hombres adultos mayores de edad que pertenecen o a su círculo familiar o al círculo de amigos cercanos, y normalmente lo que pasa es que no se denuncian porque las familias ponen presión sobre las niñas para que no se haga socialmente condenable el hecho. La justicia tiene que responder directamente a estos casos y tenemos que hacer que obviamente las familias no construyan esta suerte de tabú social alrededor de los casos de abuso en contra de estas niñas. Muchísimas gracias. Desde el partido Mira y Colombia Justas Libres, doctora Natalia. Como lo mencioné antes, es necesario la educación y la cátedra de educación sexual y reproductiva, porque de esta manera se crea conciencia desde una muy temprana edad acerca del cuidado del cuerpo, de la salud y también de las implicaciones que tiene un embarazo y más aún en una edad tan temprana. Por esa razón le apostamos a la educación. Candidato de Laos. Bueno, 2 puntos. La educación es fundamental desde la base, pero el ICBF lamentablemente no está funcionando. Yo parto de la teoría de que es una entidad paquidérmica a la cual debemos modificar y actualizar, porque es el apoyo que tienen los niños y niñas en las regiones, es la única entidad que puede atenderlos. Entonces no funciona y vemos estos casos de que niñas que lamentablemente son sometidas a esta criminalidad por los mismos familiares, pero no pasa de nada. Entonces, tema cultura y fortalecer el ICBF para estos casos. Desde el Partido Comunes, ¿qué le respondemos? Sí, y coincidimos plenamente en que la educación es un factor importante para superar esta problemática, pero también entender las realidades socioeconómicas que se dan. No es igual esa problemática en el campo y en la ciudad, y en el caso de las ciudades no es igual en todos los estratos. Entonces allí también hay unas causas de orden socioeconómico que terminan victimizando a las mujeres, a las niñas que pertenecen a esos estratos bajos, porque tiene que ver con las propias condiciones en que viven estas familias. Candidato Santa María. Sí, claramente la educación en los colegios, en las escuelas, sobre educación sexual, y segundo, mejorar el tema de la ley, que la ley sea para todos y que vayan a la cárcel los abusadores y los violadores de niños y que tengan penas ejemplares. Señor Tobón, de Fuerza Ciudadana. Bueno, yo creo que esto es un problema sociológico supremamente complejo. Yo creo que si por un lado crece el feminismo en las universidades y en las clases medias, por el otro lado en los sectores populares, tractos 1 y 2, crece el machismo rampante y agresivo. Y eso hace también que ese fenómeno de embarazo de las menores no solo sea, como dice Borda, un caso de abuso. Allí hay un inconsciente mucho más complicado, mucho más complicado. Elizabeth Giraldo, estamos listas. Bueno, por principio, educación, anticonceptivos
y poder tener un aborto libre. Son las tres complementarias. Debe estar todo el tiempo disponible para las jóvenes y creo que cuando suceda el deseo de la maternidad, que esa maternidad sea cuidada. No todas las jóvenes que están en embarazo fueron violadas, es importante decirlo. Obviamente tiene que haber justicia, por eso hablamos de justicia feminista, pero también hay que comprender a esas mujeres jóvenes como mujeres deseantes. Entonces el país también tendría que dar garantías cuando esas maternidades son deseadas. Doctor Laviluna. Hemos dicho en repetidas ocasiones que las cátedras no se implementan por distintas razones. La primera decisión como Estado es implementarlas y que se toquen estos temas sin ningún tabú, porque claramente tanto escolar como familiarmente existen esos tabú. Segundo, acabar con el silencio social, con el silencio muchas veces familiar, porque es ahí donde se producen en gran medida partes no solamente de los abusos, sino por supuesto de las dificultades de las menores de edad.